presidente colombiano, en medio de las crisis que se están viviendo en Colombia, habla de un problema de identidad a partir de un sketch. Porque la doctora Polo y Caso Cerrado, este programa muy exitoso en toda América Latina desde hace muchos años, no retrata a personas reales. Obviamente que son actores. Está claro que esto no es la realidad, que no existe esta persona que no se llama como se llama y que está actuando para hacer algo divertido. Es increíble que en medio de esta situación el presidente crea que esto es real y que crea que además hay que a partir de eso usar la palabra presidencial para señalarlo. Es preocupante, por lo menos esto es lo que se ve desde afuera. Quiero ir a Colombia porque Estefanía Meira Serantes nos va a traer un testimonio que es importantísimo de lo que está pasando y de lo que es grave real en Colombia. Pero no puedo dejar de preguntarle por esta situación a mi compañera. Estefi, ¿cómo estás? Buen día. Hola Darío, buenos días para ti, feliz día para todos los televidentes, un gusto saludarlos nuevamente desde el Aeropuerto Internacional El Dorado. Darío, es así, esto que ha compartido el presidente ha causado todo tipo de trinos, también repercusiones en la opinión pública y además la gente que por ahí no sabe que esto es una especie de sketch, como tú decías, también apela a la violencia con la que la doctora Polo está tratando a esta niña. Es una niña y la está acosando, la está acorralando en un programa de televisión en el que, bueno, conocemos la dinámica muy bien de Caso Cerrado, muy exitoso en Latinoamérica y en nuestros países, y esto pues viene de la mano de un discurso que el presidente quiere apoyar con ciertas imágenes, tratando de decir que los colombianos no somos gringos y que no hablamos inglés, sin dejar de lado que él ha estado en Estados Unidos, que antes de que esto sucediera pues había celebrado muchas cosas que allí suceden. Pero lo que sí es real, Darío, te voy a retratar que la situación del aeropuerto El Dorado de Bogotá es totalmente diferente a la de ayer, porque tienen un vallado donde van a salir los migrantes que ha instalado, no sé quién lo instaló, pero estaba instalado para que no pudiéramos los periodistas cruzar, alcanzar a los migrantes que hoy llegan al Aeropuerto Internacional El Dorado. Se nos acercó una persona funcionaria de Cancillería, de la prensa de Cancillería, a decirnos que por favor respetáramos a los migrantes porque ayer habían tenido muchas quejas de que los periodistas los habíamos acosado, lo cual no es cierto. Las declaraciones de dos de los migrantes que dieron hoy en pantalla no coinciden con las declaraciones de los migrantes del día de ayer, pero sí coinciden con el discurso que ha tenido el gobierno nacional acerca de que los maltrataron y los esposaron en los aviones. Hay algunos que se han equivocado incluso en sus respuestas, pero aquí nosotros estamos en DNews con una persona, una mujer que tiene un testimonio real, que va a contar su historia. Es el retrato de la violencia en Colombia, Darío. Quiero darte la bienvenida a estos micrófonos y pantallas. Arranquemos contando cuándo llegaste al país. Yo llegué ayer acá a Colombia. Bueno, ¿y cómo fue tu travesía? Primero, ¿por qué te fuiste de Colombia? Queremos escuchar cómo fue tu historia personal, cómo es la historia de tu familia. Ella, Darío, te cuento, viene del Catatumbo, que es esa zona más azotada por la violencia en este momento, y se fue a los Estados Unidos por una situación personal. Contemos tu historia, bienvenida. Pues yo salgo del país hace 10 meses. Me fui porque ya no encontraba solución, de que siempre éramos víctimas del conflicto armado, cada rato eran desplazamientos, íbamos a pedir ayuda a los centros de convivencia, nos tomaban nuestra declaración con víctimas, pero nunca nos daban respuesta de nada. En fin, que ya no encontrábamos nada, nos tocaba volver nuevamente a los territorios donde habíamos salido. Yo ya cansada de tanto, ya de que cada ratico las amenazas, una cosa que la otra, decido huir, dejando pues 2 hijos allá en Colombia, que pues quedaron bien, pero yo trato de salir, de decir, cuando yo llegue a Estados Unidos pues voy a mandar a llevar mis hijos, pero pues nada de esto se me dio, acá estoy nuevamente. Tu esposo fue asesinado brutalmente y queremos saber la relación que tiene tu familia en este conflicto. ¿Por qué los persiguen tanto? ¿Por qué los amenazan? Pues es que la verdad ni sabemos, porque cuando se enciende una guerra entre ellos, todos quedamos ahí atrapados en esa violencia. Cuando hay enfrentamientos, todo el mundo quedamos atrapados, no importa, caen civiles, todos caemos, pero no, en realidad no sabemos qué es, comparar importancia.
entre el gobierno para que se dé cuenta de la realidad que vivimos nosotros. ¿Tu familia tiene alguna relación con el conflicto? ¿Algunos han militado en alguna fila de algún grupo? Darío, si tienes preguntas desde estudio, ya te escucho. Hola, ¿cómo estás? Primero, te agradecemos mucho que te animes a contar lo que puedas. Obviamente entendemos que no es una situación fácil en la que te encontrás. Yo quiero volver un poquitito a esa historia. ¿Cuántos años tenés, primero? Yo tengo 23 años. 23 años. ¿Viviste hasta el momento de salir toda tu vida en el Catatumbo? Sí, toda mi vida he vivido allá, nunca he salido ni a la ciudad, ni nada. Una vez traté de salir buscando oportunidades a Bucaramanga, pues ya yo dije, pues no quiero irme tan lejos de mis hijos, voy a tratar de salir a ver si me dan algún chance de trabajar. Negado. Vine a Bogotá, lo que encontré fue que me robaron, regresé peor de lo que había salido y pues no, y me tocó volver nuevamente y nunca he encontrado ninguna oportunidad para mí acá en Colombia. ¿Y cómo era tu vida en el Catatumbo? ¿Cómo es vivir en una zona tan atravesada por el conflicto como esa? La verdad que es muy complicado porque nosotros vivimos en una zona que no hay, donde vivía primero no había señal, no había nada, te controlan de que no puede uno ni conectarse, a veces revisan teléfonos, de que uno no esté hablando, diciendo algo que no tiene que decir. Todo lo controla es, voy a decirlo, la guerrilla. Allá no le toman autoridad de que haya militares, de que haya policía, nada. O sea, quienes controlan de esa forma que escribís, que decís, que hablás, con quién te encontrás, fueron siempre, mientras vos viviste allí, grupos guerrilleros. Sí, grupos guerrilleros. Allá ir a hablar con un militar o ir a tú exponer tu caso ante un policía es encontrar la muerte, porque incluso toda esa gente la controla también la misma guerrilla. Y eso no cambió en ningún momento de que vos tengas uso de razón, desde que sos muy chiquita, fue siempre así. Sí, siempre, desde que toda la vida que vivía allá era lo mismo, siempre muertos, ibas por la carretera, se encuentra el poco de muertos uno por allí, con pancartas de que por muchas cosas les colocan pancartas de que por algo los mataron, pero nunca esos casos se les hace justicia, quedan impunes. ¿Qué edad tienen tus hijos? 7 y 4 años. ¿Y cómo fue el momento en el que vos tomás lo que me imagino? Yo soy papá, y sé lo que es ser padre, sé lo que es para mi esposa ser madre, y no me puedo imaginar lo que implica tomar la decisión de dejar a tus hijos convencida de que es lo mejor. ¿Cómo fue que vos llegás a esa decisión? ¿Cómo fue el proceso? Pues como le dije, cuando salí buscando oportunidad de que ya la última vez había estado en Bogotá, dije voy a tratar de comenzar aquí en Bogotá, de conseguir un trabajo, estar aquí, pues no, sí voy a estar un poquito lejos, pero no tanto. Entonces dije, no, ya para mí fue ya lo último. Entonces disfruté unos días con mis hijos, la verdad lo pensé muchísimo, pues dije también, pues me provoca llevarme hasta el niño que está más pequeño, pero yo dije, no, yo me voy a ir por esa selva y a mí va a ser que mi hijo se me llega a caer, se me llega a resbalar, Dios mío, se muere, ¿yo qué hago, Dios mío? Entonces yo dije, con toda la fuerza de mi corazón, pues dejé a mis hijos bien encargados y le cuídenmelos, por favor, yo cuando ya logre cruzar o algo, yo los mando a llevar, pero no, nada, ahorita nuevamente acá con la incertidumbre, ¿qué va a pasar? Esa selva a la que te referís es el Darién, el paso que hay que hacer para llegar a Centroamérica y por allí a Estados Unidos. ¿Qué es el Darién? Sí, el Darién. ¿Qué es esa selva? ¿Cómo la describirías? Sí, yo crucé por el Darién. Pues que la verdad es bastante
bastante atormentadora. Uno se va guiando del camino por unas bolsas que hay unas bolsas azules y unas bolsas rojas. Las bolsas azules hay que seguirlas. Si te vas por la bolsa roja es donde hay peligro. Entonces, pues nosotros sin conocer, sin guía, sin nada, pues nos enfrentamos, agarramos un grupo grande, ya luego pues unas personas quedaban más cansadas que otras, las otras le íbamos dando a no dejarnos agarrar tanto la noche, de buscar un lugar que fuera despejado. Pero la verdad es muy traumatizante esa selva, el que uno camina y no le ve ningún fin, pasa ríos, hay gente que a veces se refala de las piedras, se caen a unos ríos profundos que hay, pues, ahí por lo bueno es que vamos bastante y entre todos pues se va apoyando poco a poco. Pero de verdad que es complicada. Cuando te dicen, no, que aquí hay que correr porque acá quizás salen los indios que roban, que violan, pues gracias a Dios a mí no me tocó vivirlo, pero sí caminé bastante de que salirme de esa zona donde era aún un poco más peligrosa. ¿Cuánto tiempo estuviste en la selva hasta que pudiste cruzar? En la selva estuve 2 días y medio caminé. ¿Y te tocó ver gente que no pudo hacer el camino, que sufrió hechos de violencia, que no pudo seguir? Pues la verdad yo no me enfrenté así, sí miraba que la gente se caían y pues se lastimaban sus piernas, se fracturaban o algo, pero entre todos se les iba ayudando y se sacaban al menos hasta que se pudiera llegar a la primera piragua. Cuando llegamos pues sí la gente daba relatos que no, que a mí sí me violaron o que esto, que lo otro, pero gracias a Dios yo me encomendé mucho a Dios y yo no vi nada, no vi muertos, absolutamente nada. Steffi, perdón, metete cuando quieras. Vamos a seguir conversando porque la verdad que es un testimonio que me parece que tiene que escuchar toda América Latina. Vos metete cuando quieras. Te quiero preguntar ahora si nos podés contar y qué pasó después de la selva. Porque no es que salís de la selva y estás en Estados Unidos, todavía te queda una travesía enorme. No, ya salimos de la selva, llegamos a un lugar donde hay unas piraguas, se llaman unas piraguas, esas cobran. ¿Qué es la piragua? Las piraguas son como unas canoas, esas cobran $20 y te llevan por el río. Para allá ahí le tratan de que uno ya no camine más porque de ahí está un poquito lejos, a un lugar que se llama Bajo Chiquito. Eso es como unos refugios, ahí te cobran también $5 por una carpa por dormir esa noche. Al siguiente día hay otra piragua que ahí pasamos por un río donde hay cocodrilos, hay de todo y uno de los cocodrilos cerquita de uno, pero uno, encomendado a Dios que un cocodrilo eso no se lo vaya a comer a uno, se vaya a caer. Y ya de ahí nos llevan a un lugar que es la ONU de Panamá. Yo como era colombiana, a mí me apartaron y me tomaron mis huellas, me tomaron fotos y ya me dejaron libre, al ratito me dejaron libre. Y de allí tomamos un bus a Costa Rica que vale $60. Ahí en el camino de Panamá a Costa Rica, por todo el camino íbamos custodiados, de que no nos fuéramos a bajar, la policía detrás de nosotros, pero pues ya ahí era en bus hasta Costa Rica. ¿Y después de Costa Rica cómo siguió en el bus? De Costa Rica, ya ahí yo me había quedado incluso hasta sin dinero porque nos dejaron en un terminal. Viajamos toda la noche, ahí nos dejaron en un terminal y al día siguiente yo me había quedado sin dinero. Ahí me regalaron un pasaje que me llevaban a otro terminal que era el de los Chiles. Ahí ese terminal daba frontera con Nicaragua. Allí ya nos dejaban. Pero cuando uno llega, todo el mundo, que tienes que pasarte rápido porque allá roban, allá secuestran, que si es colombiana le van a cobrar $150 de multa, que no te van a dejar pasar. Bueno, yo me llené así de miedo. Yo a esa noche la pasé ahí en la calle, en el terminal. Al día siguiente un señor me colaboró, me llevó hasta donde estaba la frontera, me regaló incluso hasta $5 porque yo ahí iba sin un peso. Había que cruzar un naranjal, incluso le decían. El naranjal lo pasé como a las 5 de la mañana. Ya pues me crucé rapidito, corrí con otra gente que me encontré porque yo todo este camino lo hice sola. Solamente me iba reuniendo con gente que encontraba, ya me les pegaba y iba caminando con ellos poco a poco, pero hay veces que ellos se quedaban y yo estaba que quería pasar eso rápido porque la verdad pues sí me daba mucho miedo. Allí cuando pasamos los naranjales, incluso me recuerdo que una gente, había como 5 minutos habían pasado antes, cuando dice no te robaron, nosotros, ay señor bendito, no nos robaron, y ellos sí los habían acabado de atracar al ratito que nosotros pasamos. De allí, con los $5 que me había regalado el señor, allí rogándole a un señor que me pasara a la policía de Nicaragua,
porque decía que ahí me iban a detener, que me iban a cobrar más dinero, porque a eso solamente era paso para venezolanos. O sea, todo mi camino fui así traumatizada de que por ser colombiana me iban a hacer algo, tal. Pero no, el señor me recibió los $5 y me llevó hasta otro lugar. De ahí ya estábamos en Nicaragua, de ahí agarrábamos bus a Honduras. Allí, pues gracias a Dios pude ya solucionar algo de dinero. Y ya de ahí viajamos a Honduras, que ahí en el transcurso del camino, el del bus me cobró $2 por cargarme el teléfono, porque iba totalmente con el celular descargado, y que le dejo mi teléfono allí. Cuando fui a revisar, que los de Nicaragua me pidieron mis documentos, estaba sin cédula, mi cédula me la robaron allí. Me sacaron los documentos en Nicaragua. El señor del bus me sacó los documentos que tenía detrás del teléfono, me dejó sin nada. Yo cuando, ay Dios mío, ya yo como me regresaba a recuperar esos documentos. Y así fue poco a poco. En Honduras sí nos ayudaron también. En Honduras, pero ya de ahí eran buses. Los buses nos iban transportando, tenían buses especiales que ayudaban a los migrantes a subir, pero uno pagando. ¿Y de dónde sacabas la plata con la que pagabas estos buses? Pues como le digo, a veces ahí rogándole nos regalaban, había gente allí que le regalaban aún los pasajes, pero ya cuando yo llegué allí, que ya me quedé sin dinero, un amigo de Estados Unidos, yo le dije, préstame, que cuando yo esté trabajando algo yo te lo pago. Él me hizo el favor de mandarme $300. Hasta ahí pues llevaba gastado 400, 700 con los 300 que él me había mandado. Y así sucesivamente en Honduras nos dieron un permisito, que era para andar libremente en Honduras hasta cruzar a llegar a la frontera con Guatemala. Y cabe constar que cuando llegamos a Guatemala, también nos hizo pasar un señor por una finca, que esa finca nos iba a llevar que ahí nos iban a matar. O sea, todo el camino era esa matación, que nos iban a matar, que esto, que lo otro. Entonces nos hizo pasar por una finca que caminamos como 2 horas. Digo, no, eso llegan ahí ya, cuando nosotros quedamos saliendo a la finca, cuando ahí la gente, yo dije, esto es para robar, no sé. Llegamos allí y nos cobraron $40 a cada uno por sacarnos, y nos siguieron ahí diciendo que no, que una cosa, que la otra, o sea, metiéndonos miedo, y pues yo no, la verdad, pues yo dije, no, yo no tengo dinero, yo no puedo pagar esto, pero como todos pagaron, yo no iba a hacer la sección que me fuera a ir, y pues en el camino me fueran a mandar a alguien a que me secuestrara o alguna cosa. Bueno, ahí nos tocó pagar $40 Ahora, a un grupo que salió ahí empistolado y diciéndonos una cosa y otra. Eso te quería preguntar, si podés contarnos un poco, esta gente que te va pidiendo dinero, ¿qué son? ¿Son todos criminales? ¿Cómo fue esto del grupo armado que te salió a preguntar, a pedir plata? Pues es que uno no sabe, porque, o sea, nosotros ya íbamos en la salida de la finca, allá que habíamos cruzado supuestamente la migración, porque nosotros siempre esquivábamos migración por monte, así por caminos que eran difíciles. Entonces cuando ya íbamos terminando ahí, cuando nos salen allí y ya tenían hasta plata, porque si uno llevaba más dinero, que ellos se lo descambiaban a uno, porque en Guatemala son quetzales, allá que no le recibían los dólares a uno. Entonces ellos nos cobran el dinero, salen armados, pero ya nos decían, porque hasta una oración nos hicieron. Yo me quedé impresionada cuando nos hicieron una oración de que nos fuéramos bien, y ya nos habían amenazado y nos habían quitado los $40. Sí. Yo, Dios mío, ¿esto qué es? Pero ellos salen que no, que teníamos que pagar, que que pagaban, nos transportaban en tal lado. Incluso, bueno, ya pagamos y nos dejaron en una estación que yo creo que no andamos ni 10 minutos, pero o sea, lo que querían era sacarnos el dinero, así diciéndonos cosas, y para que uno se le diera miedo. Y después de Guatemala llegamos a México. ¿Cómo fue ese tránsito por México y finalmente el ingreso a los Estados Unidos? Cuando llegamos en Guatemala sí es más complicado, porque cuando íbamos en los buses se montaban los policías, hasta decían que policías antinarcóticos, y se iban pasándonos la mano así por todos los asientos que teníamos que darles plata, pero nos cobraban 20 quetzales, que eran como $5, uno de 20, el otro de 40, y así se montaban y uno les daba un billete, 2 billetes, y ya lo dejaban pasar a uno. Ya como 3 alcabalas nos agarraron, pero les dábamos así de poquito, y menos mal que pues sí lo recibían. Y ya llegamos a la frontera que cruzábamos a un lugar de Chiapas, y ahí también hay unas llantas de carro
pero de los diomáticos, y eso le colocan unas tablitas encima, ahí nos cobraban como 10 quetzales y eso nos cruzaba al otro lado. Pero ahí también es pura mafia. Cuando cruzamos, allá adelante nos estaba esperando un señor que ya nos habíamos cruzado, que teníamos que pagar yo no sé cuánto. En fin, que ya yo estaba brava de tantas cosas. Yo le dije, a mí ya no me van a volver a robar más, y yo salí corriendo de ahí. Salí corriendo hasta que la gente detrás persiguiendo, y nosotros corriendo. Y ya llegamos a un lugar donde supuestamente habían unos buses, pero esos buses no montaban colombianos, era puros venezolanos, y había que hacer una fila hasta de una semana. Entonces... ¿Por qué en los buses no montan colombianos? O sea, ¿cómo llegaron a decirte, no, si tú eres colombiana no te subes en el bus? No sé, pero yo le decía, pero si yo vengo en la misma ruta que ellos, ¿por qué a mí no me van a dejar montar? Y decía que no, que la ayuda solamente era para venezolanos y para los de Haití, pero más nadie. Incluso yo me monté a un bus, pero con una cédula falsa venezolana, pero no me dejaban. Allí en México, ya después que nosotros no quisimos esperar esa fila, yo me agarré con otro grupito, nos fuimos caminando, cuando nos agarra otro grupo que le dicen que los gallineros, ellos nos agarran y que $100 por llevarnos hasta Tapachula. Cuando sí, bueno, le agarran, te llevan a un lugar donde hay muchísimas personas secuestradas allí. Cobran $100. Yo, gracias a Dios, me habían quedado $100. Perdón, ¿cómo personas secuestradas? Sí, personas secuestradas que... Sí, ahí el grupo ese que le llaman gallinero, secuestran a todo el mundo allí. Ahí no hay la persona que salga que no se libre de ese secuestro allí. Pero pues cobran poquito, pues no, uno dice, pues no es mucho, al menos $100. Ya pues nosotros lo pagamos y nos metieron por unas trochas, nos montaron a unos camiones, nos llevaron por trochas cuando allá había una gente así toda tatuada, muchos tatuajes, se miran así, y no los podía mirar uno, tenía que estar con la cabeza agachada, no los podía mirar. Nos revisaron los bolsos y nos pusieron un sello de un gallo. Se tenía un gallo, un águila, no sé qué era, como un gallo. Con ese sello, supuestamente en Tapachula, donde ellos nos iban a dejar, allí ya otro grupo no nos podía agarrar porque ya pues habíamos pagado nuestra vacuna, pues como ellos decían allá. Ya nos dejan en Tapachula y nos pasan por unos puentes, todos asustadísimos sin saber pues qué iba a pasar allí. Nos requisan los bolsos y ya, nos llevan en carro, nos dejan ahí en el parque de Tapachula, allí pues nosotros corremos porque todo el mundo que están secuestrando y nos vamos y buscamos una habitación donde quedarnos esa noche. Oye, y mientras tanto en todo este trayecto, porque son lugares agrestes y demás, ¿cómo hacen con la alimentación, con la comida, con el baño? O sea, ¿cómo es el día a día de un ser humano que necesita ciertas comodidades para poder subsistir? La verdad que para uno bañarse casi no puede, o todo te lo cobran, $2, $3 por un bañito, le dan a uno un baldecito de agua pequeñito y báñese como puede, y la ropa pues llevarla ahí mojada en el bolso, o incluso pues no bañarse, la comida también en ningún lado te regalan comida, en ningún lado. Si usted lleva plata, comió, y si no, pues aguantando hambre hasta que uno llega o comprar algo al día. Yo pues más que todo, porque yo sí no gasté casi en eso. Cuando llegué a Tapachula sí me comí algo porque ya tenía días que estaba así nomás con agua o así, pero allí nadie te da comida, nadie te regala nada. ¿Y cómo fue? Sobreviva como usted puede o lleva... ¿Cómo fue? Porque en este contexto de este relato tan impresionante que vos nos hacés, ¿cómo es finalmente la llegada a la frontera con Estados Unidos? Pues como yo les había dicho, yo me esperé en México 8 meses. Yo esperé la cita de CP1, que en ese momento pues la estaban dando. Pues no me salió y no me salía. Yo a lo último pues ya estaba trabajando, le pagué a alguien y ese señor sí en 15 días me sacó mi cita. Yo dije, por fin ya, cuando yo voy a abordar el avión, como yo iba sin cédula y la Embajada de Colombia me había dado un documento, yo trato de viajar con eso, no me dejan. Me agarra migración, que me van a deportar, que yo no sé qué. Entonces, no, yo me voy en bus y nuevamente me secuestran en el bus. Ya cuando ya tenía todo, porque yo tenía mi cita el 19 de diciembre, tenía que presentarme en Tijuana y me secuestran el 16. La misma policía te bajan de los buses, te hacen una que es para revisar documentos, pero eso revisar de documentos es que te ponen una capucha en la cabeza y para un carro va uno. Me montaron a un carro, me llevaron a unos contenedores. En esos contenedores, consiga un número de alguna persona que usted sepa que quizás le va a ayudar.
yo conseguí el número pues de la persona que me había prestado los $300 primero, y a él lo llamaron y me tuvieron como 10 días, semana y media, sí, 10 días, ahí secuestrada. Ahí me decían, si no tiene dinero, pues entonces la vamos a llevar a un grupo a que tiene que prostituirse o algo para que nos pague, pero usted tiene que pagarnos porque usted nos está debiendo eso. O sea, entonces ya pasó el tiempo, ellos ya le logran pagar, me dejan en 2.500. Perdón, Eran policías los que las tenían secuestradas, los que les decían, si usted no paga, la vamos a llevar a directamente entregarla a delincuentes que la van a prostituir. Policías. No, ellos allí nos dejan, ellas nos entregan y nos dejan a manos de otra gente allí. Ajá. ¿Tenían uniformes o algo de algún distintivo? Sí, ellos tienen uniforme. El uniforme que usan los de migración, pantalones de marroncito, beige así, y una camisa blanca. Son policías de migración y bajan supuestamente a hacer la revisión, pero en medio de la nada. Paran los buses. Eso debe estar aliado con la misma gente de los buses. Todo eso es una mafia terrible. Y entonces, ¿cómo hiciste finalmente para lograr salir de ese estado de secuestro, conseguir la plata que te pedían y llegar a la frontera? Pues ya pasaron los 10 días y ellos, a lo que me quitaron el número de la persona que dijo que sí, me iba a colaborar, ellos llaman a esa persona, ellos ya a mí me quitaron mi teléfono, todo, y ellos ellos eran los que se comunicaban con él, ellos se comunicaban, cuando ya a los 10 días pues ya me liberaron, pues yo dije, ya pagaron, sí, ya te vamos a sacar. ¿Durante este cautiverio alguien te tocó, trataron de abusar de ti? No. Gracias a Dios en eso no, porque pues ya ellos habían acordado que sí le iban a pagar, pero que le esperaron unos días, pero no nos daban también alimentación, pero no era así un día o dos veces al día, pero nos daban alimentación, porque no era yo la única que estaba, habían varios allí más secuestrados conmigo. ¿Y cómo fue el traslado hasta la frontera con Estados Unidos? ¿Cómo hiciste para cruzar la frontera? Bueno, cuando ellos ya me dejan libre, me dejan nuevamente en la ciudad. Entonces yo digo, yo todavía tengo quizá chance, pues ya se me había pasado la cita, pero yo dije, yo tengo acá las fotos, tengo tal, agarro y me voy en el tren de la bestia. Viajo hasta un lugar que se llama Irapuato, allí hay un lugar que es la Coca-Cola, por ahí pasan los trenes. Entonces digo, sí, allí agarramos el tren, ese tren iba hasta Torreón. El tren va en movimiento y uno tiene que, pero ahí pasa, como es pueblito, pasa despacito. Sí, entonces uno corre y se sube. Igual cuando va llegando a Torreón, porque ahí está la otra migración, uno tiene que correr y tirarse del tren como pueda y bajarse. En el tren sí fue muy diferente porque la gente fue muy buena persona y nos tiraban cosas, nos tiraban cobijas, porque estaba haciendo demasiado frío, nos tiraban cobijas, nos tiraban agua, nos tiraban panes, demás cosas. Ahí nos ayudaron hasta Torreón. Ya en Torreón llegamos, nos fuimos para otro albergue, allá nos dieron comida, tal. Ya salimos a buscar el otro tren que iba para Chihuahua. En ese transcurso que íbamos para Chihuahua, nos cae nieve y nosotros en medio de un tren, que ese tren iba a millas, nos cae tren. Y también las personas que vi que se cayeron del tren y dos murieron, que se resbalaron y el tren los agarró. Entonces, esa noche también nos cae nieve impresionante y nosotros pues casi sin nada con qué taparnos. Y una muchacha se le estaba muriendo incluso su hija de frío porque se congelaba, tus manos se congelaban. Dios mío, nosotros no encontrábamos la hora que ese tren parara porque ni cómo tirarnos porque iba demasiado fuerte, nos tirábamos y nos agarraba. Entonces pues ya ahí aguantamos como pudimos, hicimos una fogatica dentro del tren, hicimos y ya llegamos a Chihuahua. En Chihuahua también nos tocó por un poco de caminar muchísimo. Nos metíamos como a los desiertos, caminar. Y luego llegamos a un lugar donde nadie nos quería montar ya ahí no había más tren, no había más nada, no encontrábamos quien nos montara a los carros. Entonces caminamos 2 días tratando de buscar un lugar que se llamaba Samalayuca, que ahí estaba la migración más fuerte, pero ya estábamos cerquita de Juárez. Caminamos, había gente de buen corazón que se paraba y nos daba un ride de 10 minutitos, nos iba ayudando porque íbamos con niños, había muchachas que llevaban niños. Entonces toda la tarde bregando a que nos dieran la cola, nos paraban hacía ratitos.
Bueno, ya caminamos, esa noche nos quedamos, cruzamos una migración en Villa Ahumada, nos quedamos a dormir bajo un puente, pero es que el frío era que terrible, esa noche dormimos bajo un puente. Ya el otro día conseguimos un contacto que nos llevaba 500 pesos hasta Juárez. Ya cuando, sí, ya pagamos porque ya nos dolían mucho los pies de estar caminando y de ya sentir que ya nos habían dicho y ya nos habíamos dado cuenta que nadie nos iba a recoger, absolutamente nadie. Pagamos esos 500 pesos, ya el señor nos hace caminar por el desierto 2 horas y él nos espera en otro lugar. Él nos espera en otro lugar y allí ya nos recoge y ya de ahí llegamos a Juárez. Ya en Juárez yo traté de acercarme a la frontera con otro grupito. Cuando nos llega un grupo en un carro, nos llega una gente que no, que yo soy del cartel de Juárez, ¿qué tal? A mí me roban mi teléfono. Yo llevaba otro teléfono, me quitan el teléfono, no, que usted que está grabando, ¿qué tal? Ay, yo había grabado algo en un hueco que encontraron, que ahí estaba Migración de Estados Unidos y por ahí tenía ganas de cruzarme. Entonces allí me agarran y me roban mi teléfono nuevamente y ya sin verme de salida volví al donde estábamos, al refugio, y nos contactaron un señor que nos cobraba $200 y nos llevaba a un lugar en Nueva México donde había un hueco que nos podíamos meter por debajo y ya cruzar a Estados Unidos. Entonces sí, él va y nos lleva, corran, y ya nosotros corrimos, ahí estaba el hueco, nos metimos y ya aparecimos del lado de Estados Unidos. Cuando yo dije, pues si no está ahí los policías, yo corro, porque de ahí se miraban cerquita las casas en Texas. No, pero cuando me cruzo, estaba ahí los policías de Estados Unidos y inmediatamente nos agarraron rapidito y ¿Qué día nos fue hicieron que esto? nos quitáramos cordones de zapatos. ¿Qué día fue esto? Eso, yo me entregué el sábado 18 de enero. Ok, sábado 18 de enero. Después de toda la travesía, Claro. Finalmente llegas a Estados Unidos y te entregas. Sí, llego a Estados Unidos, me entrego, ya ahí me quitan todo. Solamente dice, meta a la bolsa los documentos que sean más importantes, pues uno se quita, echa el teléfono, el cargador, y listo, ya de demás te botan todo. Claro. Darío, yo quiero mostrarte a ti y a todos los televidentes que hasta ahora están viendo este impresionante testimonio, los papeles que le han dado a ella. Esto le dan como un certificado de transporte. ¿Esto reclamas qué? ¿Qué te dan a cambio de eso? Con eso reclamamos la bolsita donde nos colocan nuestros papeles, donde nos echamos el teléfono, el cargador. Eso no lo podemos votar porque con eso reclamábamos las cosas. Claro, y te ponen una cinta, una especie de manilla, Darío, de pulsera. Aquí tiene un código de barras. Vamos a tapar el nombre para que podamos preservar su identidad. Y tiene el número de identificación. Y la voy a voltear para preservar su identidad. Y es esta manilla que tiene un código de barras. ¿Y qué ha pasado con esta manilla? ¿Te la escanean o cómo funciona? Sí, esa manilla en el día y en la noche llegan así todos enojados toda la noche a revisarnos la manilla. Y todos los días era lo mismo, escaneaban la manilla, no sé para qué sería. ¿Y en estos documentos qué hay? ¿Qué documentos tienen? Estos eran los documentos que yo llevaba para constar que yo soy víctima del conflicto armado, del desplazamiento, pero a mí nada de esto me dejaron hablar en Estados Unidos. Por más que yo rogué que me dejaran entregar al menos los documentos que constaban que yo era víctima del desplazamiento, del Catatumbo, en ningún momento ellos me dejaron decir ninguna palabra. Me decían, hay que esperar el oficial que lleve su caso, hasta que la llamen es que puede hablar, hasta que la llamen es que puede, y el que nos hablaron es que nunca. Incluso ya nos habían dicho que nosotros íbamos para una cárcel, o sea, nosotros, ¿por qué nos iban a trasladar a una cárcel? A nosotros ya estábamos listos esperando era que nos transportaran a la cárcel. Cuando ya llega... Discúlpame, perdón, me gustaría llamarte obviamente por tu nombre, pero entiendo obviamente que quieras preservar tu identidad, por eso te tengo que interrumpir de esta manera. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Yo te quiero hacer una última pregunta, una pregunta final, y es... Al cabo de toda esta travesía impresionante que vos describís, terrible, la primera pregunta es si vos te arrepentís, si lo volverías a hacer, y la segunda es, ¿qué le dirías a una mujer que tiene hijos o no, que está en la misma situación que vos en el Catatumbo o en otro lugar de Colombia y que está dudando si emprender la misma travesía o no?
Pues la verdad es que después de tantas cosas que me pasaron, yo la verdad no me arrepiento, porque en el tiempo que estuve en México, que logré, tuve más oportunidades de trabajo que aquí en Colombia. No me arrepiento de nada, de allá estaba contenta porque podía mandar dinero a mis hijos, si me pedían algo que los niños, yo trabajaba, a la semana me pagaban, mandaba dinero a mis hijos, que esto, que para el colegio, podía, y acá la verdad no lo tenía. Pues yo sé que es duro, muchas personas a mí que miré que subieron una historia, muchas personas me criticaban, que mala madre, pero en ningún momento uno hace esto por proteger sus hijos, porque donde yo me hubiese llevado a mis hijos por esa selva y de todo que pasa en esa selva a mis hijos les hubiera pasado algo, yo me muero junto con ellos, porque no es para nada fácil. Yo creo que pues si uno va a hacer esto, pues tratar de hacerlo solo y arriesgarse a todo ese peligro uno solo. Y pues, ¿qué digo? Pues ojalá que ahora que ya estoy acá, pues trate de haber algo, algún cambio, algo mejor para nosotros, que no nos dejen en el olvido como siempre. Y de que yo si miro acá que las cosas no, yo sí lo vuelvo a hacer. Yo de que me vuelva a ir, lo vuelvo a hacer. Te agradecemos enormemente por habernos dado este testimonio, por habernos compartido tu historia y haberte tomado realmente este tiempo. Gracias. Estefi. Muchísimas gracias por este valioso testimonio. Y Darío, es el retrato no solamente de lo que está pasando en Estados Unidos con los migrantes, sino el retrato de la violencia en Colombia, de todo lo que han tenido que pasar y que cualquier cosa que puedan vivir sea mejor que quedarse en nuestro país y enfrentar el conflicto que crece día a día en el Catatumbo y en varias zonas de Colombia. Está clarísimo y me parece que, y esto para cerrar, el mensaje es claro. Primero, esto es posible porque hay mafias que operan en connivencia con todos los estados, desde Claro. Colombia hasta México. Todas las mafias operando en connivencia con los estados. Y lo último, para que una persona después de todo eso diga yo me voy igual, es porque la situación es realmente desesperante. Los gobiernos deberían poner el foco ahí, Así es. no en pelearse con Estados Unidos, con los deportados, en resolver la situación que hace que la gente se quiera ir. Gracias, Estefi. Así es, Darío. Un abrazo para ti y para todos.